Buenas tardes, estudiantes. Siguiendo con el tema del día de hoy, que vamos a hacer medidas de tendencia central, vamos a resolver dos ejercicios prácticos. Estos ejercicios prácticos son de exámenes de admisión, simplemente que en el reto a ustedes yo les he dejado el examen de admisión y aquí estoy resolviendo uno parecido, solamente que les he cambiado los datos. Entonces comenzamos con el ejercicio 1. Se escogió un salón de clases de sexto grado con un total de 25 estudiantes y se les pidió a cada estudiante que evaluara un programa televisivo con una calificación del 1 al 5. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. Calcule la suma de la medida de media, la moda y la medida de las calificaciones. Ok, en el examen de admisión lo que ustedes le dan es este dato de acá. El dato acá. Esto de acá le dan. Entonces, para hallar la media, lo único que tienen que hacer es sumar todos los datos. Sumas todos los datos, que te va a salir 84 la suma. Y lo vas a tener que dividir entre la cantidad de datos. La cantidad de datos son 25, porque son 25 estudiantes. Y acá también hay 25 respuestas de los estudiantes. Entonces, 84 entre 25 y te sale 3.36. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que como son bastantes números, entonces yo lo he agrupado en una pequeña tabla ahí para que se pueda entender un poco mejor el problema. Entonces, para hallar la media aritmética pueden hacer simplemente esto, media aritmética, pueden hacer eso, o sea, 84 entre 25 igual a 3.36 como vimos en clase, o también lo pueden resolver en este método que les estoy enseñando porque pueden que vengan otros problemas donde haya una mayor cantidad de datos y ahí se va a complicar sumarlo uno por uno. Listo. Entonces, borro eso de acá. Ya, entonces, ¿qué es lo que he hecho yo? Yo lo que he hecho ha sido agrupar los datos en una pequeña tablita. Por ejemplo, el dato 1, ¿cuántas veces se repite? 0, porque no hay ningún dato en la tabla. El dato 3, ¿cuántas veces se repite el dato 3? Se repite 6 veces. Entonces yo voy a mi tablita, vamos a ver si es cierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 datos, entonces pongo dato 3 y su frecuencia es 6. Acá es F minúsculas, me he confundido. Ya, entonces, por ejemplo, para el dato 5, ¿cuántos datos con el puntuación 5 hay? 4, y lo podemos validar acá. 1, 2, 3, 4. Entonces así van armando y terminan de armar su tablita. Como les digo, ya ustedes depende de si lo hacen de frente, como les he explicado, o arman la tablita así como practicando. Entonces, ya se tiene la tabla y según el método, la fórmula que hemos visto, vamos a hacer una similar al de datos agrupados. Multiplicar el valor del X, que es el dato, en este caso es 1, 2, 3, 4, 5, por su frecuencia absoluta, que vendría a ser este cuadro acá que ya hemos hallado. El resultado de contar los datos y agruparlos. Entonces, simplemente vamos a multiplicar. Por ejemplo, 1 por 0 me da 0. 2 por 7 me da 14. 4 por 8 me da 32. 5 por 4, 20. Y 3 por 6, 18. Ahí están. Y así es como se halla esta tabla de acá. Entonces, ya tengo los datos. ¿Qué es lo que hago con esos datos? Simplemente los voy a sumar. ¿Qué es lo que sumo? Sumo el 0 más 14 más 18 más 32 más 20 y nos va a dar 84. Y también vamos a sumar el valor de las frecuencias absolutas que tenemos. 0 más 7 más 6 más 8 más 4 y nos va a dar el 25. Entonces lo único que tenemos que hacer para hallar la media aritmética va a ser dividir el 84 entre el 25. Para los que no vieron bien, el 84 viene de acá. El 84 es este 84 que está acá. Y el 25 vendría a ser esta acá. Entonces dividimos 64 entre 25 y efectivamente nos da 3.36. Y así es como se halla la media aritmética. También nos piden hallar la moda. Entonces, aquí, esos son los datos que teníamos. A ver, un poco. Ahí están los datos. Entonces,
como ya expliqué en la parte teórica, para hallar la mediana, hay dos formas de hallar la mediana. Depende para datos agrupados y para datos no agrupados. En caso de los datos no agrupados como estos, para hallar la mediana lo que tienes que hacer es, tenemos que ver si es que la cantidad de datos es par o impar. Y dependiendo de ello vamos a hallar según lo que ya se enseñó en la parte teórica. Entonces, ¿cuántos datos hay acá? Aquí hay 25 datos. En total hay 25 datos. 25 es un número par o impar. 25 es un número impar. Entonces, lo único, la media que viene a ser cuando es impar, viene a ser el dato que está a la mitad de todos. Entonces, lo que se hace es ordenamos los datos de menor a mayor. Tenemos que ordenarlos, es importante. Se ordenan los datos y luego se ve qué dato está en la posición que es a la mitad. En otras palabras más sencillas, qué dato está a la mitad de todo eso. Entonces, una forma es haciendo por parejas, o sea, este de acá, por ejemplo, el primero y el último, el segundo y el penúltimo, así, o simplemente como van a ser, como por ejemplo pueden venir más problemas, o sea, más datos, 50, 60, como que se complica, entonces simplemente siguiendo la fórmula que hemos hecho para la parte teórica es 25, lo dividimos entre 2 y nos sale 12.5. Y ese 12.5 lo redondeamos por exceso, o sea, lo redondeamos al número entero que le sigue, al mayor número entero que le sigue, al menos 13. Del 12.5, el más cercano es 13. Entonces nos quedamos con 13. Entonces vamos a la posición 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces el dato en la posición 13 vendría a ser la mediana. Entonces ahí se calcula que la mediana vendría a ser igual a 3. Y para hallar la moda, simplemente la moda vendría a ser el dato que más veces se repite. Aquí, por ejemplo, el 1, acá ya tenemos agrupado, entonces con esto nos podemos guiar más fácil. El 1 se repite, el 1 se repite 0 veces, el 2 se repite 7 veces, el 3 se repite 6 veces, aquí está lo que estamos viendo. O simplemente pueden volver a contar los datos. El 4 se repite 8 veces y el 5 se repite 4 veces. Entonces, ¿quién es el que se repite más veces? El que se repite más veces vendría a ser el 4. Entonces, el 4 vendría a ser la moda. Y así es como se halla este ejercicio acá. Siguiente pregunta. No, y como parte del ejercicio simplemente nos piden hallar la suma de la mediana, moda, media. Entonces acá está, nos piden la suma y sumamos según lo que nos había salido y sale 10.36. Perfecto, y eso vendría a ser la respuesta. Ahora la siguiente pregunta es ya para datos agrupados. Es algo más para razonar, no es tan aplicativo como la pregunta anterior o las preguntas que hemos estado veniendo resolviendo. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos dan? A nosotros nos dan los datos que nos dan esta tabla de frecuencias. Y nos piden hallar, calcular la media y la mediana, sabiendo que la moda es 33. Entonces, nosotros ya hemos visto la fórmula para hallar la moda. Entonces, si revisan en la parte de teoría, para hallar la moda, en una tabla de datos agrupados, tenemos que ir primero al intervalo modal. ¿Recuerdan cuál era el intervalo modal? Era el intervalo que tiene una mayor frecuencia. Aquí, por ejemplo, no sabemos cuál tiene mayor frecuencia, porque, por ejemplo, acá si el B vale 6, vendría a ser 2 por 6, 12, 3 por 6, 18. Entonces, el de acá vendría a ser el intervalo modal. Pero, ¿qué pasa si B vale solo 2? Entonces, el de acá vendría a ser 6 y el intervalo modal vendría a ser 10. Pero, ¿cómo si sabemos cuál es el intervalo modal? Porque nos dicen que la moda es 33. Entonces, ¿qué significa que la moda es 33? Quiere decir que el intervalo en donde está el 33 va a ser el intervalo modal. Entonces, ¿en qué intervalo se encuentra el 33? Se encuentra en ese intervalo. ¿Por qué en ese intervalo? A ver, porque ese intervalo de ahí, en ese intervalo, ¿qué números están en el tercer intervalo? Están el 25, el 26, el 27, así hasta qué número? Hasta el 35, ¿no? El 30, 31, 30.
31, 32, 33, 34 y 35. En ese intervalo, no, 35 no, 34. Entonces, en ese intervalo están esos números. Y como se puede ver acá, está el 33. Entonces, por eso ese intervalo de ahí vendría a ser el intervalo modal. Ya, entonces ese es el primer paso que tendríamos que sacar razonando y que es el que nos va a permitir eh, hallar los demás problemas que nos piden. Ya. Entonces, habiendo explicado esto, comenzamos con esta premisa, que el de acá es nuestro intervalo modal. ¿Por qué? Porque en ese intervalo del 25, mayores a 25 y menores a 35, está el 33. Perfecto. Ese vendría a ser. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a usar nuestra fórmula que ya sabemos para calcular la moda. Esta fórmula ya lo hemos visto en la parte teórica. ¿Cómo se calcula la moda? La moda vendría a ser el límite inferior del intervalo modal. Este es nuestro intervalo modal. ¿Recuerdan cómo les expliqué? Este es el límite inferior y el acá es el límite superior. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es nuestro límite inferior, que en este caso vendría a ser 25. Y luego tenemos que hallar más el ancho de clase. ¿Cómo se hallaba el ancho de clase? ¿Recuerdan? Ya lo explicamos en la parte teórica, pero lo voy a explicar. El ancho de clase es igual al límite superior, 35, menos el límite inferior, 25. Y eso nos va a salir 10. Lo señalo para que lo tengan. El límite superior, 35. El límite inferior, 25. Y el ancho de clase, 35 menos 25, nos sale 10. Entonces este 10 es el que viene a ser acá, el ancho de clase. Y ahora lo que tenemos que hallar es el D1 y el D2. ¿Recuerdan cómo se hallaba el D1 y el D2? El D1 se hallaba sumando, restando nuestra frecuencia modal, en este caso viene a ser 10, menos la frecuencia que está antes, 2B. Y el D2, ¿cómo se hallaba? Era allá restando la frecuencia modal, que era 10, menos la frecuencia que le seguía. En este caso era 3B. De nuevo lo señalo para que los que no entendieron. Este es nuestro intervalo modal. ¿Cuánto vale nuestra frecuencia en nuestro intervalo modal? Vale 10. Entonces, lo que tenemos que hacer para hallar D1 vendría a ser 10 menos ¿quién? Menos el intervalo que está antes que ese 10. ¿Quién es la frecuencia que está antes de ese 10? Vendría a ser el 2B, el de acá. Entonces se resta 10 menos 2B y hallamos D1. D1. Y el D2, ¿cómo vendría a ser? Vendría a ser lo mismo. Nuestra frecuencia que ya tenemos en la frecuencia modal, 10, menos ¿quién? Menos la frecuencia que le sigue. ¿Qué frecuencia le sigue? El 3B. Y ese 3B es el que está acá. 10 menos 3B. Y así es como se halla el D1 y el D2. Voy a borrar un poquito porque ya como que se entrepasa mucho. Entonces aquí simplemente dejo señalado nuestro intervalo modal. Perfecto. Entonces aquí está, según la fórmula del D1, el D1 10 menos 2B y el D2 que está acá, 10 menos 3B. Ya lo que he explicado. ¿Y por qué es igual a 33? Porque eso es lo que nos dijeron, ¿no? El dato, la moda es 33. Entonces lo igualamos a 33. Entonces ya tenemos, la moda es igual a 25 más 10 por todo esto, entre 33. Este 25, este 25 que está acá, vas a restar al 33, te queda 8. Este 10, este 10 que está acá, vas a dividir al 8 y te sale 0,8. Y acá sí es álgebra básica, simplemente tienen que pasar a dividir y a sumar para que hayan el B. Ya, entonces, sí, voy a intentar explicarlo, a ver, un toque. Ya. Sí, yo creo que es álgebra básica. Simplemente pasan a el de acá, pasa a restar 33 menos 25, el 10 que está multiplicando pasa a dividir, el de acá te sale 10 menos 2b, el de acá te va a salir 20 menos 5b, y lo multiplican en cruz y les va a salir.
Entonces, sí, matemática básica. Resolviendo todo eso nos sale b igual a 3. Ya, entonces, ya habiendo hallado el b, este b minúscula acá, el b, hallando el b, 3, el de acá no, este valor nos vendría a salir 6. El de acá vendría 2 por 3, 6, acá vendría a ser 3 por 3, 9. Ya, entonces, reemplazamos, ya, ¿por qué reemplazamos b? Simplemente para tener los valores que aquí les muestro, ¿no? 4, 6, 10, 9, 8. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es hallar la media. ¿Cómo se halla la media? Simplemente se halla con la fórmula que ya hemos explicado en clase, pero que la vuelvo a explicar acá. Lo primero que tenemos que hacer es la semisuma de estos dos valores de acá. ¿Para qué? Primero tenemos que tener la marca de clase. ¿Cómo se halla la marca de clase? Se halla con la semisuma de esos valores. 5 más 15 entre 2. 5 más 15. Ahora me toca. 5 más 15 entre 2. Y eso nos sale 10. 5 más 15 entre 2 y eso nos sale 10. Y eso es lo que vendría a estar acá. Entonces, ¿cómo hallamos la marca de clase? Es este 5 que está acá, 5 y el 15 que están acá, lo vamos a sumar, 15 más 5, y lo vamos a dividir entre 2. Y nos va a salir 10. Y eso se hace para el resto de los intervalos. Luego lo que sigue es multiplicar la frecuencia por la marca de clase. 4 por 10, 40. 6 por 20, 120. 10 por 30, 300, y así para el resto de los intervalos. Y luego finalmente simplemente lo que tenemos que hacer es sumar este intervalo de acá y nos va a salir 1220. ¿Por qué lo sumamos? Porque en la fórmula que nos dicen es la suma de este valor de acá entre la cantidad de datos nos da la media aritmética. Ya. Entonces, la media aritmética, como ya les comenté, vendría a ser este dato que está acá, que hemos sumado, de este intervalo de acá, 1220, sobre ese 37 que está acá. El 37 que está acá. Y nos sale 3297. ¿De dónde sale el 37? El 37 viene a ser el total de datos. O sea, la suma de estas frecuencias. 37. Sí, y de esa manera se halla la media aritmética. Entonces ya tenemos la media aritmética, tenemos la moda y nos faltaría hallar la mediana. Para hallar la mediana vamos a usar la fórmula que es acá. Lo primero que tenemos que hacer para hallar la mediana es hallar es hallar la posición que está a la mitad. Por ejemplo, ¿cuántos datos tengo en total? Yo tengo 37 datos. 37 datos. Entonces, para hallar la posición tengo que hacer 37 entre 2 y me sale 18.5. ¿En qué intervalo se encontrará el 18.5? Se encuentra acá. ¿Cómo así? Pues en el primer dato, en esta primera frecuencia de acá, se encuentran los 4 primeros datos. En las dos que le siguen, se encuentra 4 más 6 es 10. Se encuentran los 10 primeros datos. Pero yo quiero el dato posición 18. Entonces sigo buscando. En los 3 primeros intervalos se encuentran los 20 primeros datos. Entonces, el dato posición 18 o 18.5 obviamente va a estar en el que esté acá, en el tercer intervalo, donde están los 20 primeros datos, ¿verdad? Entonces, así es como se halla el intervalo mediano. Entonces, siguiendo la fórmula, lo que se tiene que hacer es el límite inferior de ese intervalo. Ese es nuestro intervalo. El límite inferior vendría a ser este 25. Entonces acá va el 25. ¿Cuánto vendría a ser el W, que vendría a ser el ancho? Simplemente es restando 35 menos 25. Y eso sale 10.
10. ¿Qué sigue? Nos piden hallar n entre 2. N es la cantidad de datos, y como ya les había explicado, la cantidad de datos se halla sumando todos los valores de la frecuencia, que en esta ocasión nos sale 37. Entonces 37 entre 2, 18.5. Ahí está ese dato. ¿Sobre quién? Sobre la frecuencia mediana. ¿Qué quiere decir esto? Es la frecuencia del intervalo modal, como del intervalo mediano. Esta es nuestra frecuencia, este es nuestro intervalo. ¿Cuál vendría a ser nuestra frecuencia? Nuestra frecuencia vendría a ser este 10 de acá. Entonces acá es el 10. ¿Y ese 10 ¿de dónde sale? Ese 10 es de la frecuencia absoluta acumulada. ¿Y cómo se hallaba la frecuencia absoluta acumulada? Simplemente era con una suma de las frecuencias que se iba acumulando por intervalo. Por ejemplo, en el primer intervalo, ¿cuánta es su frecuencia? Es 4. Entonces su frecuencia acumulada sigue 4. En los dos primeros intervalos, ¿cuántos hay? Hay 4 y 6. 4 más 6 me sale 10. Por eso, en el segundo intervalo va 10. En los tres primeros intervalos hay 4, 6 y 10. 4 más 6 más 10 me sale 20. Entonces acá pongo el 20. ¿Qué número acá? Va 29. ¿Por qué? Porque en los cuatro primeros datos, 4 más 6 más 10 más 9 me sale 29. Entonces aquí va el 29. Y así se hace para llenar la frecuencia acumulada, absoluta. Entonces, ¿aquí qué me piden? ¿Qué quiere decir esta fórmula acá? Quiere decir que nos piden el f de i menos 1, o sea, la frecuencia acumulada anterior. ¿Cuál es la frecuencia acumulada de nuestro intervalo modal? De nuestro intervalo mediano. Nuestra frecuencia de nuestro intervalo mediano vendría a ser este 20 de acá. ¿Cuál es la frecuencia acumulada que está antes del 20? Vendría a ser este de acá. Un segundo. Este es el 20, antes del 20 es el de acá. 10. Entonces, así es como se halla. Entonces ese 10 es el que viene a estar acá. 10. Entonces simplemente se resta 18 menos 10, 8.5, entre 10, ¿no? O entre 20, a ver un segundo. Voy a borrar todos los dibujos. Ya, 18 menos 5, 18.5 menos 10 es 8.5, entre 10 es 0.85 por 10, 8.5, más 25 te sale 33.5. Y ese vendría a ser el resultado de la media. Sí, y de esa manera se halla la media. Eso sería todo.